Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast que hemos titulado Una mirada crítica a la evolución educativa en Iberoamérica. En esta ocasión nos reunimos para reflexionar en torno a los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico, con la intención que este recorrido histórico nos ayude a comprender las dinámicas escolares actuales. Me encuentro con dos compañeras, ellas son María y Juliet. Juntos hemos hecho este trabajo colaborativo basándonos en investigaciones fundamentales como las de Ochsenbach, Pérez e Hidárraga, los cuales han marcado la comprensión crítica de la educación en Iberoamérica. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola Mauricio, muy contenta de estar aquí con ustedes. Este es un tema que merece una mirada profunda. Hola chicos, un gusto compartir este espacio. La historia educativa dice mucho del presente que vivimos. Qué bueno, chicas, me alegra mucho. Saben, mirar hacia atrás no se debe concebir como un acto de retroceso, sino más bien como la acción que permitirá tomar impulso. Así que, ¿qué les parece si comenzamos desde los orígenes? Claro que sí, Mauricio. Parece importante que presentemos primero un panorama histórico de la educación en Iberoamérica. Está registrado entre los siglos XVI y XVII. La educación estuvo completamente dominada por la Iglesia Católica. Su fin principal era evangelizar y civilizar a los pueblos indígenas, y como era de esperarse, estaba dirigida a las élites criollas. Las mujeres y los indígenas quedaban totalmente excluidos. En la actualidad, aunque se ha dado pasos hacia una educación intercultural, muchos pueblos indígenas como los de Embará, Tío de Chocó, aún siguen luchando por tener materiales y maestros que respeten su lengua y su cosmovisión. Podemos decir que aún a estas alturas como está, la educación bilingüe es marginal. Muy de acuerdo contigo, María. Exactamente, y según Ochsenbach y Zuluaga, la educación colonial era una realidad, un mecanismo de control social que reforzaba las jerarquías impuestas por el gobierno. Un ejemplo muy claro son las pruebas IFEX. Aunque buscan medir aprendizajes, muchas veces reflejan el nivel socioeconómico de los estudiantes más que sus verdaderas capacidades. Los puntajes más bajos suelen encontrarse en zonas con mayores necesidades básicas insatisfechas. Ahora bien, posteriormente a eso, los países iberoamericanos alrededor del siglo XIX fortalecieron los sistemas educativos nacionales. Creo que ahí podemos ver los primeros intentos de organización educativa. ¿Cierto, María? Así es, Mauricio. En esa época surgen leyes de instrucción pública, ministerios de educación y se concentraron en el currículo escolar. Pero no todo fue avance. Es decir, si bien estos avances buscaban ampliar la atención escolar, o sea, se ampliaba la cobertura, esto solo causó la reproducción de la jerarquía ya existentes, como económicas, sociales y culturales, sin necesariamente asegurar la inclusión o calidad. Esto lo podemos ver aún en esta época, pues en varias instituciones oficiales del país se intenta implementar el enfoque STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero sin capacitar adecuadamente a los docentes ni adaptar recursos a las realidades rurales, como sucede en mi municipio, Arihuán y Magdalena, donde no hay ni siquiera laboratorios. Lo que entiendo de esto es que mientras el gobierno buscaba ampliar la educación llevándola a otros lugares, se contradecían impidiendo que gran parte de la comunidad, como las mujeres y los indígenas, pudieran participar de esta educación. Y para colmo, la educación no es que fuera muy asertiva para la población, sino para mantener la misma estructura de poder. Aún hoy vemos esas brechas, zonas rurales con educación limitada o estudiantes con menos oportunidades según su contexto social. En este sentido, el quehacer pedagógico no puede tratarse a la mera reproducción de contenidos, sino más bien cuestionar los fines de la educación y la capacidad que éste tiene para responder a las necesidades de los contextos reales. Un ejemplo claro, en la actualidad vemos cómo en los anteriores gobiernos tienen como olvido total las zonas rurales como las escuelas unitarias. No tienen las mismas posibilidades como la infraestructura, escasez de docentes calificados, limitaciones de la tecnología y de los recursos y dificultades para acceder a la educación superior. En el actual gobierno se evidencia que se quiere llegar a las zonas de difícil acceso, a las instituciones más alejadas para llevar la educación superior y que todos tengan las mismas oportunidades de estudio. En ese mismo siglo, Juliet, comenzaron a surgir proyectos nacionales de educación. Es en este momento donde los gobiernos ven a la escuela como un instrumento trascendental para fortalecer la identidad nacional. Este periodo comprendió la lucha entre el modelo tradicional religioso y las nuevas propuestas laicas que provenían de Europa. Así es. Con respecto a esto, Ochsenbach y Zuluaga afirman que estos modelos fueron impuestos sin una adaptación crítica, lo que terminó generando fricciones entre lo que se pensaba en ese momento como ideales y el contexto real. Claro que sí, María. Eso lo relaciono con nuestro contexto comparándolo con lo que dice Pérez y Hidárraga. El sistema educativo colombiano ha reproducido las desigualdades sociales a lo largo de la historia. Pérez y Hidárraga, 2019, página 106,
Esto muestra cómo en Colombia el sistema educativo a lo largo del tiempo se ha estado influenciado por contextos políticos, reformas, conflictos armados, los cuales han impedido la consolidación de este, y a día de hoy esas desigualdades siguen vigentes en muchas aulas de nuestro país, tanto sociales como económicas y culturales. Hoy en día hay muchas desigualdades como lo socioeconómico e impacto del conflicto armado y la violencia. La distribución desigual de los recursos económicos y la falta de inversión en educación pública generan disparidades en la calidad de la educación. Las familias de bajos ingresos enfrentan dificultades para acceder a una educación de calidad y tienen menos oportunidades de recibir una formación integral. El conflicto armado ha exacerbado las desigualdades en Colombia, dejando una huella profunda en la sociedad respecto a la violencia. Ha obligado a millones de personas a desplazarse, afectando su acceso a servicios de salud, educación y empleo. Y si hablamos de religión, el aspecto religioso también es un tema que ha sido de gran relevancia y debate desde los siglos pasados hasta la actualidad. Países que tuvieron influencias europeas como lo fueron Argentina, Chile, entre otros, se inclinaron por la enseñanza secular. Esta entendida como la educación que no está influenciada por ninguna religión. Con respecto a esto, Osenbach y Zuluaga en el 2004 mencionan que Colombia y Perú fueron los únicos países donde la religión católica se mantuvo siempre en los programas escolares con carácter de obligatoriedad, a pesar de que en 1870 en Colombia la legislación liberal intentó efímeramente instruir la neutralidad religiosa. Y aunque existe la libertad de culto en muchas instituciones educativas públicas, actualmente en municipios pequeños la educación religiosa sigue siendo exclusivamente católica y estudiantes de otros credos no siempre se sienten incluidos. Y les pregunto, ¿qué pasó con la formación docente? Bueno, y en el siglo XX se vivió un proceso de expansión y profesionalización docente, pero como en la mayoría de estos procesos y que aún vemos en la actualidad, la educación rural continuó siendo precaria y los sectores menos favorecidos continuaban teniendo acceso limitado a la educación superior. Es importante mencionar que la preparación a docentes no se creó desde el principio en las normales, sino que en algunos países esta se daba dentro de los colegios de educación media. ¿Y cómo conectamos con la educación actual? Pasemos al presente. ¿Seguimos educando bajo lógicas heredadas del pasado? Definitivamente, hoy nos enfrentamos ante retos como el centrismo, la desmotivación estudiantil, la estandarización y la exclusión de contextos. En algunas instituciones educativas en Colombia se enfocan demasiado en la incorporación de la tecnología en el aula sin considerar si esto realmente mejora el aprendizaje de los estudiantes. En Colombia pueden sentir que el currículum no es relevante para sus intereses o necesidades, lo que puede llevar a una falta de motivación para aprender. Y ahí es donde entra la propuesta pedagógica crítica de López e Hidárraga. Ellos proponen un aprendizaje significativo, donde los estudiantes sean protagonistas del saber, porque el debate sobre la reforma educativa actual y la educación inclusiva muestra que la escuela debe pensarse como un espacio de justicia social y no como una fábrica de resultados o cifras. La participación activa de comunidades, docentes y estudiantes es clave para transformar verdaderamente la escuela. Entonces, respondiendo a la pregunta, transformar la práctica docente requiere escuchar, adaptar y crear comunidad. La historia nos muestra que sin conciencia crítica, la escuela puede ser una herramienta de opresión o también de emancipación. La escuela puede reproducir estereotipos y prejuicios sobre ciertos grupos sociales, étnicos o de género, lo que puede perpetuar la discriminación y la exclusión. Por tal motivo, como orientadores debemos estar presentes en estos espacios donde se puede mitigar un poco este tipo de comportamientos. Y para ir concluyendo, hoy sabemos que la educación no es neutral, tiene historia, tiene efectos sociales y como hemos conversado hoy, comprender nuestro pasado educativo es fundamental para construir un futuro más justo y humano. Solo comprendiendo nuestras raíces podremos pensar en escuelas más justas, humanas y transformadoras. Así es, Mauricio y María. La historia nos ayuda a no repetir errores, educar con sentido y generar cambios más reales. Gracias María y Juliet y gracias a quienes nos escuchan. Esto fue una mirada crítica a la evolución educativa en Iberoamérica.